Buenos días, estimados jóvenes. Hoy día vamos a ver en el tercero un nuevo tema en Historia Universal, la Segunda Guerra Mundial, parte 4, la contraofensiva aliada. En primer lugar tenemos que ver cómo es que se dio esta guerra mundial, la contraofensiva aliada. En 1942 se dio la batalla de Alamein, en Egipto, donde Inglaterra derrotó a los alemanes. Luego, en el mismo año, se dio la batalla de Midway y Guadalcanal, entre Japón y Estados Unidos, una guerra a muerte por el control del Océano Pacífico. En 1943, la gran batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia. Los rusos detienen a los alemanes que pretenden llegar a Moscú y Rusia pasa a la ofensiva hasta la invasión de Alemania y la toma de Berlín. El desembarco aliado en Sicilia toma por asalto Italia. Cuando hablamos de los aliados estamos hablando de los ingleses, de los franceses, norteamericanos. ¿Y qué pasó? Este desembarco en Sicilia hizo pues no de que posteriormente los italianos pues sean objetos de una guerra en el cual cae Mussolini. En 1944 Italia es liberada por los aliados y muere Mussolini ahorcado. En la conferencia de Teherán se acordó el día D cómo asaltar Francia, que estaba tomado por los alemanes, para liberar a Francia del control alemán. Entonces viene la acción del desembarco en Normandía. Normandía es un puerto que está situado en el norte de Francia y sus costas está bañado por el mar del norte. Ahí justamente estaban apostados los soldados norteamericanos para no dejar pasar a ningún aliado a Francia, porque Francia estaba gobernado y tomado por los alemanes, pues, ¿no? Sin embargo, en la conferencia de Teherán, los aliados acordaron de que hay que recuperar Francia. Entonces se unieron los soldados de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y entonces se va a dar el desembarco en Normandía o el día D. Esto fue elaborado mediante un plan, el plan Overall, donde Francia va a ser liberada por los aliados. La guerra comenzó desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente, el día más largo de guerra. Por aire, mar y tierra atacaron los ingleses, franceses, norteamericanos, y los alemanes fueron derrotados y Francia se liberó. Francia se convierte en un país libre en esta guerra. Entonces va ganando la guerra los aliados. Luego, en el año 1945 se da la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta se acordó cómo dividir Alemania, la división de Alemania. Y justamente en ese momento también comienza ya los primeros momentos de la Guerra Fría, porque Stalin dijo que la guerra estaba ganando el socialismo. Y Roosevelt dijo, no puede usted intrometerse en cuestiones políticas. Aquí hemos ganado la guerra los aliados. Y comenzó ahí, a partir de ese momento, la discusión entre Estados Unidos y la URSS, para que después, cuando terminara la Segunda Guerra, pues se dé la Guerra Fría entre ambas potencias. Entonces, en la conferencia de Potsdam, ya se acordó terminar la guerra, aplicar la rendición a Japón, atacar Japón, pero había que hacerlo con una novedad, la bomba atómica. Por primera vez va a estallar la bomba atómica en la historia. En Japón, Hiroshima y Nagasaki, murieron 300.000 japoneses. Esto fue un golpe mortal para los japoneses, que estaban resistiendo y resistiendo, pero también causó temor a los comunistas. Y eso fue el objetivo que hizo Truman para lanzar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos se convierte en la hegemonía económica mundial. 60 millones de muertos, más rusos y chinos. Desplazados, los más desplazados fueron los judíos. El fin del régimen fascista se dio con esta guerra. División de Alemania. Se crea la ONU
para generar la paz. Y luego se inicia la Guerra Fría y comienza la era atómica, avances tecnológicos, el radar, la computadora, ¿no? Aparece en estos tiempos de la Segunda Guerra. Y el lanzamiento de cohetes de guerra, ¿no? Portaaviones, y los juicios de Nuremberg, que después se va a dar contra los alemanes acusados de ser los culpables de esta guerra. 3 preguntas, jovencitos, ¿ya? 1. La batalla más sangrienta de la historia, ¿cuál fue? 2. ¿Qué cosa fue el día D? Y 3. ¿Cómo quedaron al final de la guerra con respecto al control del mundo? ¿Cuáles son esas potencias que pasaron a controlar el mundo? Hasta ahí llegamos, jóvenes.